Hoy vamos a dar un ligero respiro al Evangelio de Juan, porque quiero tocar un tema particular. Quiero que hablemos de los hombres ordinarios. Quiero que hablemos de esos hombres ordinarios que busca un Dios que es extraordinario. Y para ello vamos a buscar en el libro de los Reyes. Vaya usted a la Biblia y se va ubicando allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16. Vamos a estar dentro de los versos 29 hasta los primeros 7 versículos del capítulo 17. Mientras usted se ubica en la escritura, déjeme decirle que el libro de los Reyes abarca cerca de 4 siglos de la historia de Israel. Es un compendio de historia muy amplia. Se trata de un periodo marcado por el ascenso y la caída de muchas naciones poderosas como Asiria y Babilonia. Primero de Reyes 16, del 29 en adelante. Durante ese tiempo de los reyes, hubo otra nación, los egipcios. Egipto también estaba en esa competencia por el dominio mundial. Y en medio de todas esas tensiones de esos grandes imperios, tensiones geopolíticas, allí estaba un pueblo, Israel. Israel se encontraba literalmente en medio del camino de todos esos imperios. Los reyes de Israel, los reyes de Judá, se veían constantemente delante de una decisión que estaba marcando la dirección de su corazón. Ellos siempre se ajustaron a una pregunta: ¿confiaremos en Jehová? ¿Confiaremos en su protección? ¿O buscaremos las alianzas de los hombres, dando tributo a las naciones paganas para estar en paz con ellas? ¿Qué tal esa ambivalencia, hermanos? Pues bien, debemos contar también con el contexto de la audiencia original del libro de los Reyes. Cuando estos libros fueron escritos, primero y segundo de Reyes, quienes recibieron estos escritos, esta palabra de Dios, no era una nación gloriosa. No fue en los tiempos dorados del rey David ni del rey Salomón. No, quienes recibieron estos libros, se trató de un pueblo que estaba en cautiverio desde Babilonia. Los exiliados podían mirar hacia atrás y ajustarse a lo que decía el libro y hacerse la pregunta: ¿por qué terminamos aquí? ¿Por qué terminamos en este exilio? Y el autor sagrado, movido por el Espíritu Santo, les respondió mostrando con claridad que ese exilio fue consecuencia de la infidelidad del pueblo y de la infidelidad de los reyes. Dios había sido fiel, pero los hombres que debían gobernar bajo la autoridad de Dios se apartaron de él. ¿Qué hicieron? Adoraron ídolos y despreciaron la palabra de Dios. Hermanos, aunque el libro, estos 2 tomos, se titula Reyes, los verdaderos protagonistas no eran esos monarcas, no fueron los reyes. ¿Sabe quiénes fueron los protagonistas en esos tiempos tan oscuros? Los profetas.
los profetas del Señor. Ellos fueron la voz de Dios en medio de tanta oscuridad espiritual. Ellos fueron los instrumentos por medio de los cuales el Señor llamó a su pueblo al arrepentimiento. Una palabra que no va a pasar de moda mientras exista esta creación. Dios llama al arrepentimiento. En ese tiempo donde no había rey, ellos estaban cautivos. En ese tiempo donde no había rey, donde no había quien hiciera lo que es recto delante de Dios, Dios levantó hombres, levantó profetas para que se convirtieran en los portadores de su autoridad. Por tanto, hermanos, estos libros, primero y segundo de Reyes, nos enseñan cuán crucial es escuchar la voz de Dios y cuán desastroso son las consecuencias cuando no se escucha la voz de Dios. En ese contexto, hermanos, es que surge una figura muy singular, un profeta que se llamó o se llamaba Elías. Elías no es presentado como un hombre extraordinario. Elías no es presentado como un líder con credenciales humanas destacables, con tal que Elías no tiene un libro, un manuscrito que él haya registrado, que Dios le haya mandado que registrara su palabra. No tenemos el libro del profeta Elías. Tenemos a un hombre común y corriente. Es más, el Nuevo Testamento nos recuerda desde la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así es que mírese cada uno de usted, mirémonos a nosotros mismos y usted podrá hallar el talante de este personaje, Elías. La Nueva Versión Internacional nos da un poquito más de luz cuando dice en ese mismo texto de Santiago que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Hermanos, Elías fue un hombre de carne y hueso. Elías era un hombre común y corriente, capaz de experimentar tanto las alturas del triunfo espiritual como también tuvo la experiencia de pasar por esos valles profundos de angustia y de desaliento. Sin embargo, hermanos, Dios decidió usar a este hombre común y corriente para realizar obras extraordinarias. Pero óigame bien, no por la fuerza de Elías, no por sus capacidades, sino por su fe, por la dependencia del Señor. Por eso, hermanos, es que hoy vamos a contemplar esta porción, la parte final del capítulo 16 del primer libro de Reyes y la parte inicial del capítulo 17. Se trata de dos escenas. Vamos a hablar de esas dos primeras escenas del ministerio de Elías. El primer pasaje, allí vamos a encontrar, veremos a Elías aparecer de una manera repentina, de una manera abrupta delante del rey Acab. Un monarca idólatra, un monarca rebelde, un monarca cuyas manos estaban untadas de sangre, pero allí se aparece Elías de una manera repentina, con una palabra fuerte, viene para anunciar un juicio de Dios. ¿Cuál era ese juicio? Una larga sequía sobre la tierra. 3 años y medio sin que la tierra supiera lo que es llover. La segunda escena, ¿cuál es? La que encontramos en los primeros versos del capítulo 17. Allí acompañaremos a Elías. ¿Pero a dónde? Ya no a ese lugar majestuoso donde está el rey, no, sino que ahora
lo acompañaremos al desierto, junto al arroyo de Kerit, donde él tendría que aprender a depender completamente de la provisión de Dios, siendo sustentado de manera milagrosa por cuervos. Pero hermanos, antes de entrar a estos episodios, debemos entender el entorno en el cual Elías vivía. Era un tiempo de gran apostasía, como bien les decía al comienzo. Era un tiempo de corrupción, era un tiempo de confusión espiritual, cuando el pueblo de Dios había olvidado quién era su verdadero rey. Ese era el contexto en el cual Dios llama a este hombre común y corriente. Es en ese contexto, hermanos, que la fidelidad de un hombre común que confía, que obedece y que depende plenamente de Dios, se convierte en el escenario perfecto para que Dios manifieste su gloria como el soberano, actuando en tiempos difíciles. Dicho esto, abordemos la primera escena. Los versos 29 al 34, en ese pasaje nos traslada a una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Y en medio de esa oscuridad espiritual, Dios estaba a punto de levantar a un hombre. Óigase bien, no era un héroe de guerra, no era un sacerdote de renombre, era un profeta común, con debilidades como las nuestras, y Dios lo levantó para manifestar su gloria y para afirmar que Él sigue siendo el Dios vivo. ¿Cómo comienza este texto? Fíjese usted, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y este texto, si usted se da cuenta, comienza mencionando quién era el padre del rey actual. Allí encontramos el nombre del padre de Acab. Encontramos a un tal Omri, quien fue también rey de Israel antes de Acab. Las escrituras describen a este hombre con una sentencia terrible, a Omri. Verso 25, devuélvase un poco. Dice de Omri que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Hermanos, yo creo que hasta aquí parecía imposible que alguien pudiera superar la maldad de Omri, porque ya el Señor había puesto una vara y dijo, este hombre hizo peor que sus antecesores. Pero pareciera que no había quien superara en maldad a Omri. Pero solo bastó que llegara Acab, porque Acab lo superó. El nombre Acab tiene una particularidad. ¿Sí sabe lo que significa el nombre Acab? Bueno, yo les digo. El nombre Acab significa hermano del padre. Hermano del padre. Claro, y aunque en su origen era un nombre familiar, era un nombre común en el tiempo de Israel, pero hermanos, en el caso de este rey parece un nombre casi profético. ¿Por qué? Porque Acab hizo honor a su nombre, no porque imitara la piedad de su padre fiel, no, sino porque siguió la misma senda de corrupción que su padre Omri y la llevó aún más lejos. ¿Cómo lo llevó más lejos? Bueno, podemos leer el verso 31 al 33. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal
y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo comienza toda esta maldad que produjo Acab? Con un matrimonio impío. ¿Puede usted creerlo? Un matrimonio lo llevó a un culto abominable. Pues sí, hermanos, así lo señala el texto. El texto nos dice que Acab tomó por esposa a una tal Jezabel, hija de un tal Etbaal. Pero Etbaal no era un cualquiera. Etbaal era rey de los sidonios. Es decir, que Acab se codeaba con grandes esferas de reinos paganos. Este nombre Etbaal, el rey de los sidonios, también es importante que tengamos en cuenta su nombre. ¿Sabe qué significa el nombre Etbaal? El nombre Etbaal significa Baal existe. Baal existe. Hay otras traducciones como con Baal, con Baal. Así es que, hermanos, el yugo, esa unión que fue un yugo desigual, un yugo deliberado, un pacto con la misma idolatría, eso fue lo que produjo que desde el momento que Acab decide casarse con una mujer tan perversa como lo fue Jezabel, trajo condenación al pueblo de Israel. ¿No le recuerda esto a otro rey? ¿Al más sabio de la tierra? ¿No recuerda cómo las esposas extranjeras desviaron al corazón de Salomón, al más sabio? ¿Lo desviaron? Pues, hermanos, esta Jezabel fue peor, porque Jezabel lo que hizo fue introducir a Israel a una idolatría más grave, a una idolatría con tal que la estableció como la religión oficial del pueblo y la instauró de una manera violenta. Jezabel era realmente perversa. Jezabel no solo influyó sobre el rey, ella impuso la adoración de Baal como la religión nacional. Aquí en el texto encontrábamos que se construyó un altar en Samaria, que se levantó una imagen de acera y que se multiplicaron los profetas paganos en todo el reino. La deidad de Baal, cuyo nombre significa señor o dueño, representaba la rivalidad más directa en contra de Jehová, el Dios de Israel. Entre los fenicios existía una expresión muy común que decía, eran dos preguntas: ¿dónde está Baal, el vencedor? ¿Dónde está el príncipe, el señor de la tierra? Era una expresión común entre los fenicios. Y en ese idioma de los fenicios, la frase ¿dónde está el príncipe? Oh, sorpresa, suena muy semejante a Jezabel, suena a Isabel. Y es curioso esa semejanza. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es de extrañar que Acab y Jezabel formaran un dúo completamente demoníaco. Era un matrimonio que simbolizaba la unión del poder político y la idolatría religiosa. Une esos dos elementos, idolatría y poder político. Entonces, este rey Acab no era un cualquiera, era un hombre terrible, perverso. Todo nació, bueno, de su corazón. No podemos echarle la culpa al matrimonio. Era el corazón caído de este hombre, pero un corazón caído que lo llevó a tomar decisiones caídas. Pero mire lo que dice el verso 34. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub,
su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este capítulo 16 concluye con un hecho realmente aterrador. Es espantoso. ¿Por qué? Porque Acab permitió que la ciudad de Jericó fuera reedificada. ¿Y qué era lo terrible de esta cuestión? Pues que Jericó fue una ciudad que Dios había maldecido siglos antes. Cuando Josué dijo, allá en Josué 6:26, maldito delante de Jehová el hombre que reedificare esta ciudad, refiriéndose a Jericó. Entonces, hermanos, aquí el texto que acabamos de leer nos dice que el constructor era un tal Giel de Betel, quien puso los cimientos con sus hijos, con su primogénito, y asentó las puertas de la ciudad con su hijo menor. Esto no fue un accidente, no es que el niño se cayó en el hueco y que nadie se dio cuenta, no fue un accidente. Fue un acto premeditado, fue un acto voluntario. Ahora, la arqueología ha descubierto en esas excavaciones de esos lugares antiguos, han descubierto pruebas de una práctica pagana conocida como los sacrificios de fundación, en la que se enterraban los niños, quizás con vida, en los cimientos de las ciudades o de los templos para atraer la bendición de sus deidades paganas. Y a esto cayó Israel. Israel cayó pero muy bajo, que ahora estaba practicando las mismas abominaciones que los pueblos que Dios había destruido. Ese era, hermanos, el panorama espiritual en los tiempos de Elías. Por eso me tomo este tiempo, para que tengamos la claridad de quién, cómo, en qué contexto entra este hombre común y corriente. Era un tiempo donde un reino era gobernado por un idólatra, por un hombre corrupto, por un hombre injusto, un hombre ciego ante la gloria del Dios verdadero. Y Jehová, el Dios de Israel, había sido ignorado, había sido olvidado. El nombre de Dios había sido blasfemado. Hermanos, nosotros debemos observar esto con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque en nuestra generación no podemos dejar de notar un paralelismo que es equivalente. Nosotros vivimos tiempos oscuros, hermanos, tiempos muy oscuros, donde el nombre de Dios es menospreciado, donde la verdad es despreciada, donde la idolatría es una idolatría así moderna. Ya no se inclinan ante estatuas e ídolos, bueno, todavía, pero hay una idolatría que ha permeado otros asuntos, la idolatría al placer, la idolatría al poder, la idolatría al dinero, la idolatría a los hijos, la idolatría al esposo, a la esposa, etcétera. Esto está reinando en el corazón de muchos hombres. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que estos días son malos. Y ante esos días malos, Él nos da una instrucción, que debemos redimir el tiempo. No hay, hermanos, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para gastarlo en cosas aparentemente que no son pecado, porque es tiempo de hacerle frente a toda esta oleada de maldad. La iglesia del Señor se encuentra en medio de una generación que ha desplazado a Dios de su centro, donde ahora el pecado se ha normalizado, donde la verdad se ha relativizado, donde creo algunas cosas de la Escritura, pero hay otras que no me convienen creerlas. Hermanos, muchos
que profesan el nombre de Cristo han comenzado a conformarse al mundo. Se parecen más al mundo, han adoptado los valores del mundo y están justificando sus prácticas. Las justifican. Hermanos, hoy el evangelio ha sido diluido en mensajes de autoayuda, en que tú puedes ser mejor, en que, qué sé yo. Hoy en día, hermanos, la santidad, cuando el mundo ve a una iglesia santa, lo ven como fanatismo. ¿Qué haces allá metido en esa iglesia? ¿Qué haces leyendo la Biblia? ¿Qué haces allá postrado de rodillas, orando a alguien que no existe? Hoy, hermanos, la obediencia a la palabra se ha reemplazado por la búsqueda de ser aceptado socialmente. ¿No pasa eso? ¿No pasa eso? ¿No preferimos hacer alianzas con el mundo porque aquí nos va mejor? ¿No hacemos eso en lugar de aceptar la ley de Dios, lo que Él manda? Hermanos, las familias cristianas se están debilitando. El materialismo está invadiendo el corazón. La indiferencia espiritual se está extendiendo incluso dentro del pueblo de Dios. Estamos rodeados de una sociedad que exalta es la autosuficiencia. Yo puedo solo. No necesito, ¿sí? Yo puedo solo. Desprecian la autoridad divina, burlan la fe verdadera. Sin embargo, hermanos, en estos tiempos, demandan creyentes que no se acomoden al mal. Dios demanda que los creyentes permanezcan firmes. Dios pide a su pueblo que confíe en Él, que Él sigue reinando y que aún en medio de la oscuridad, Él es Dios. Hermanos, Él se reserva un pueblo fiel que no doblará sus rodillas ante los ídolos modernos. Por eso la gran pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué se necesita para transformar los tiempos peligrosos? Pues déjeme decirle qué no se necesita. No se necesitan héroes. No se necesitan figuras carismáticas. No se necesitan estrategias humanas. Porque sabe, Dios proveerá. ¿Qué proveerá el Señor para estos tiempos tan oscuros? Pues Él proveerá hombres y mujeres comunes y corrientes. Pero con características, y cuando menos 3 características que nos va a brindar los primeros 7 versos del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y el primero de ellos, hermanos, de un hombre, de una mujer común y corriente, llamado por Dios, es lo que encontramos en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se tenía confianza Elías, ¿no? Mucha confianza. Para decir, sino por mi palabra. ¿Qué nos está mostrando acá? Que la primera característica de un hombre común y corriente, de una mujer común y corriente en las manos de Dios, es que están plenamente convencidos de que Dios está vivo, aunque todo alrededor parezca muerto. ¿Qué tenemos? Convicción es la palabra. La convicción de que Dios está vivo. Y esa convicción no surge de una emoción pasajera, de que, hoy sí me levanté como con ganas de. No, la convicción de que Dios está vivo es producto de una comunión constante con Dios. Y así lo vemos en Elías.
El texto lo presenta sin introducción. El texto, este capítulo 17, presenta a Elías sin linaje, lo presenta sin título. Simplemente dice, entonces Elías tisbita de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Esa es la presentación que hace la escritura de su siervo. ¿Qué esperamos nosotros? Que el Señor nos enaltezca y digan, aquí está mi siervo, el ungido, el que he preparado, el que tiene tantos dones. No, hermanos. Si acaso dirá de dónde venimos. ¿Quién era este Elías? Bueno, el verso 1 nos dice que era de Tisbe, era un tisbita, ¿sí? Pero si usted va a la segunda carta a los reyes, libro, segundo libro de los reyes, capítulo 1, versículo 8, allí usted puede leer algo más acerca de quién era Elías. Allí nos dice el versículo 8 del capítulo 1 del segundo libro de los reyes, dice que era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Qué particular es este hombre, ¿no? En otras palabras, era un hombre con una apariencia completamente tosca. Era un hombre completamente sencillo, un hombre que estaba acostumbrado era al desierto, un hombre que estaba acostumbrado era al trabajo duro, un hombre común y corriente. Sí, venía de Tisbe, claro, Tisbe. ¿Quién no conoce Tisbe? Tisbe era una aldea, pero tan pequeña que era insignificante. Que al día de hoy nadie sabe con certeza dónde quedaba Tisbe. Que era de Chía, que era de Zipaquirá. ¿Quién sabe? Humanamente hablando, Elías era un don nadie. No tenía posición, no tenía poder, no tenía reconocimiento, no tenía un linaje, no. Pero ¿sabe sí qué era lo que tenía? Tenía algo que verdaderamente lo diferenciaba de todos los hombres de su generación. Tenía comunión con aquel Dios verdadero y vivo. Tenía comunión con el Dios vivo. De esa comunión es que brotaba su valentía. De allí, de la comunión que tenía con Dios. Fíjese que sin aviso previo, Elías irrumpe en la corte de un rey malo, de un rey que más adelante va a decir que lo buscan para matarlo, y allá irrumpe Elías sin aviso delante del hombre más poderoso, más peligroso de Israel, y le declara: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, estas no son palabras de un fanático. Se trata de la voz de un hombre que ha aprendido a caminar en la presencia del Dios verdadero. Por eso esa frase, hermanos, tan importante, en cuya presencia estoy, revela la relación íntima y continua que Elías tenía con Dios. Hermanos, realmente Elías vivía consciente de la presencia de Dios en su vida. Su convicción no era teórica, era el fruto de conocer personalmente al Dios que vive y reina. Y en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti y a tu Hijo, a tu Cristo, al que has enviado. Amén. Hermanos, esa declaración fue un desafío directo. Cuando entra Elías y le dice semejante juicio a Acab, era un desafío directo, ¿sabe a quién? A la deidad. A Baal. Era un desafío directo al dios Baal, porque ¿sabe cómo consideraban en su tiempo a Baal? A él lo consideraban como el jinete de las nubes. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía que él era el dador de la lluvia y de la fertilidad de los productos agrícolas.
Y ahora que Elías diga, no va a llover, está apuntando directamente hacia Dios. Es algo muy similar que ocurrió en Egipto, ¿sí? Cada una de las plagas apuntaba en contra de una deidad egipcia. Y esto está ocurriendo acá. Y fíjese, con una sola oración, Elías, ¿qué hizo? Desmanteló la idolatría del reino y puso a prueba la fe de una nación eterna. Hermanos, él sabía que Baal no podía responder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Baal está muerto. Está muerto. ¿Y sabe por qué más? Porque Jehová vive. Él tenía esa convicción. Así es que, amado hermano, la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? ¿A un Dios muerto? ¿A un Dios muerto? ¿Hecho a la medida nuestra? ¿Hecho a nuestros deseos? ¿O al Dios que vive, que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra? ¿A quién servimos? Tal vez, hermanos, tal vez no lo decimos con los labios, pero muchas veces podemos vivir como si Dios estuviera ausente, es decir, como si Dios estuviera muerto. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la incertidumbre, cuando nosotros actuamos allí en medio de esas situaciones duras, pareciera que vivimos como si Dios hubiese dejado de gobernar. Salimos corriendo a buscar la solución que el mundo da. Allá vamos. Nunca descansamos de dar un alto en el camino de decir, Señor, hoy te necesito al igual que ayer y como te necesitaré mañana. No paramos. Usted se enferma y directamente, ¿qué tomo? ¿Qué bebo? ¿Qué me sirve? Es que ya ni siquiera vamos al médico, ¿cierto? Usted coge el teléfono y busca a su médico, así como lo hacen hoy también los cristianos, a su pastor preferido, lo buscan por YouTube, así busca usted al médico preferido. ¿Y qué me tomo para esto? ¿Por qué no ora? Cuando viene la escasez, sale usted corriendo a buscar quien le preste al gota a gota. ¿En serio, hermanos? Vivimos en tiempos donde estamos viviendo idolatría. Sin embargo, hermanos, los hombres y las mujeres que Dios usa, ¿sabe quién? ¿Quién sabe a quiénes es a los que Dios usa para manifestar su gloria en los tiempos difíciles? Son aquellos que son como Elías, que están convencidos de que Dios vive, aun cuando las cosas alrededor parecen muertas. Esa convicción no se obtiene leyendo sencillamente acerca de Dios. No se recibe de esa manera. La convicción se obtiene es caminando con Dios. Y mire el testimonio de Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc por caminar con Dios? Se fue. El Señor lo llevó. No experimentó la muerte. Comunión con Dios. La comunión, la convicción nace en la oración, la convicción nace en la obediencia, la convicción nace en la intimidad, la convicción nace cuando un corazón conoce al Dios vivo y no se rinde ante la oscuridad ni se paraliza por el miedo. Por eso, hermanos, si nosotros queremos enfrentar la adversidad como Elías, necesitamos que cultivar la comunión de manera constante con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Hermanos, escuchar su voz, escuchar su palabra, hermanos, esto nos va a ayudar a que seamos confirmados en su consejo. Pero falta algo, no es solamente escuchar, no son palabras bonitas, se trata es de creer esas palabras poderosas. Aun cuando no entendamos todo, aun cuando no entendamos todo lo que el Señor nos está mandando,
Él nos manda a creer. ¿Usted entiende la Trinidad? ¿Entiende la Trinidad, hermano? ¿La entiende? Explíquemela. ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Yo no lo puedo entender. Pero el Señor me manda a que lo crea. A que lo crea. ¿Por qué? ¿Y por qué creerlo? Porque Él dijo que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué más quiero? ¿Qué más necesito? ¿Pruebas? No, hermano. ¿O algún milagro? No, hermano. No lo necesito. Necesito su palabra. Su palabra. La segunda característica, hermanos, la segunda característica proviene de los versos 2 al 5. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Después de que Elías confrontó al rey Acab y que le declaró esa sequía, Elías escribe, o más bien, Elías recibe una orden sorprendente. Sal y ve a donde te mando, al arroyo de Querit. Ve allá. Yo te sustentaré, te daré de beber, te daré de comer. Elías había iniciado un ministerio de una manera poderosa. ¿No fue así? Poderosísima. ¿Quién quisiera bajarse de ese nivel? Yo creo que Elías en su carne hubiese dicho: Señor, empezamos bien, aquí hay que acabar a todos estos profetas de Baal. De una vez, ya estoy aquí, mándame, solo es que me mandes y yo lo hago. ¿Y sabe qué ocurrió? Que aún en ese momento más glorioso de Elías, ahora Elías recibe una palabra muy particular. Lo envía no a seguir hablando con valentía delante del rey, no a seguir lanzando los juicios que Dios le mandó, no, sino que ahora Él lo mandó a dar un paso hacia atrás. Dios le ordena retirarse, Dios le ordena esconderse, Dios le ordena apartarse del escenario público. ¿Dónde quedó el ego? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó tu buen nombre en tu ministerio? Da un paso atrás. Da un paso atrás. Hermanos, era una instrucción que estaba desafiando toda lógica humana. Pero lo que destaca aquí el texto es que Elías no discutió con Dios. No le dijo: ¿qué, Señor? ¿Qué me estás mandando? No me cuadra en mi razón. No, él no discutió con Dios. Él no cuestionó su plan. Él no buscó alternativas. El verso 5 es claro. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es eso, hermanos? Que los hombres y mujeres comunes que Dios llama a su servicio obedecen la guía de Dios, aunque no comprendan todo su plan. Aunque no comprendan todo su plan. Esa frase del verso 5 encierra una profunda lección espiritual. La fe verdadera se demuestra en la obediencia. Incluso cuando no entendemos el propósito de Dios. Elías no necesitaba comprender todos los detalles. A él le bastaba saber que era Dios quien hablaba. Era lo único que necesitaba. Y eso fue suficiente para que él se moviera a Querit. El propósito de Dios en ese retiro no era castigar, no.
El propósito de ese retiro era formativo. Él quería formar el carácter de Elías. Antes de usarlo públicamente allá en el Monte Carmelo, donde hubo una gran batalla espiritual, Dios primero lo formó. Dios trabajó en secreto junto al arroyo de Querit. En ese lugar solitario, lejos del bullicio del reino, Elías aprendería a depender totalmente del Señor. Él aprendería a esperar en Él, a conocerlo más profundamente. Ahora, a esto le podemos sumar, hermanos, que este mandato de esconderse también era una protección providencial. Lo estaba protegiendo. ¿Por qué? Jezabel estaba buscando eliminar a todos los profetas de Jehová. Y el Señor lo retrae. El Señor lo esconde. El Señor lo protege. No por miedo. No por miedo, sino por un propósito más grande. En esa aparente inactividad en Querit, Dios estaba cumpliendo su plan eterno. Hermanos, obedecer a Dios no siempre será fácil, no siempre será cómodo. A veces el Señor nos llama a lugares de silencio. A veces el Señor nos manda a lugares de retiro, donde tenemos que esperar, donde nuestra fe es puesta a prueba, donde nuestra autosuficiencia es quebrantada, donde nuestro orgullo es molido. Puede que no entendamos el porqué. Puede que algunas circunstancias lleguen a nuestra vida y sean más interrogantes que respuestas. Pero cuando el creyente obedece a la palabra del Señor, aún sin comprender todo, experimenta el poder de Dios en medio de esas dificultades. Hermanos, la obediencia es la evidencia de una fe viva. No es un acto impulsivo, sino que se trata de una entrega confiada a la sabiduría de Dios. Es a tu manera, Dios, no a la mía. No a la mía. Dios sigue obrando hoy de la misma manera. Es el Dios inmutable. Él aparta a sus siervos, los guía por caminos que no siempre parecen razonables, pero son perfectos. Son perfectos. Y en esos caminos de obediencia, aunque nos parezcan extraños, aunque algunas veces nos parezcan difíciles, el Señor se glorifica mostrando su poder por medio de nuestra debilidad. ¿No les suena algo por allá del Nuevo Testamento? Muy bien, hermanos. Esto nos lleva a una tercera característica. Son solo 20. No se preocupe. Versículos 6 y 7. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se cumplió el juicio. ¿Qué nos está diciendo este relato? Sencillamente nos deja ante una pregunta. ¿Usted puede imaginarse semejante escena? ¿Cómo pájaros le llevan el desayuno y le llevan la cena a un profeta de Dios que está escondido junto a un arroyo? Mire esa escena, no es cualquiera. Hermanos, es fácil entender quizás que el agua de un arroyo nos sirva como un recurso natural para calmar nuestra sed. Pero cuervos trayendo pan y trayendo carne de mañana y tarde. Y súmele un detalle más. Cuervos que conforme a la ley levítica eran aves impuras.
Señor, ¿tú llamaste esto impuro? ¿Se acuerdan de Pedro? Yo de eso no, Señor, yo no. No llames impuro a lo que yo he limpiado. ¿Mm? Él es dueño de todas las cosas. Usó aves impuras para llevarle la comida a este profeta. Así fue este profeta sustentado. Y esto es sorprendente. Sin embargo, hermanos, este detalle revela una verdad gloriosa. ¿Cuál? Dios está en control. Dios está en control absoluto de toda su creación y usa los medios que Él quiere para cumplir sus propósitos. Hermano, usted puede ver todo negro y allí el Señor hace algo espectacular. Elías debía aprender en Querid lo que muchos de nosotros también necesitamos aprender. La provisión no depende de los recursos visibles, ¿no? La provisión depende del Dios invisible, que es el que los ordena. ¿Dónde está la fe? ¿En los recursos visibles o en el Dios invisible? Hermanos, Dios usó tanto un medio natural como un medio sobrenatural. Usó el arroyo como medio natural para darle de beber a Elías y usó un medio sobrenatural. Usó a los cuervos para demostrar que su poder no tiene límites. Él es nuestro Dios y Padre. Y si Dios puede ordenar a las aves del cielo que alimenten a su siervo, yo le pregunto, ¿no podrá también sostener a los suyos hoy, aún en medio de la escasez y aún en medio de la adversidad? ¿Será que se le salió de las manos? No, hermanos, no. Imaginemos por un instante, por un momento, la escena diaria. Cada mañana, cada tarde, los cuervos descendían con pan, con carne, obedeciendo al mandato del Creador. Los cuervos obedeciendo el mandato del Creador. Qué lección tan profunda para Elías, ¿no le parece? Y para nosotros también. Es como lo dijo un pastor, y leo la siguiente línea. Si alguna vez Elías fue tentado a dudar de la dignidad de Dios, los cuervos le recordaban 2 veces al día que incluso las criaturas indignas obedecen mejor que los hombres al mandato del Señor. ¿Sí o no? Yo creo que Elías cada día, Señor, ellas sí te obedecen, ellas sí. Hermanos, así también Dios nos enseña hoy a depender completamente de Él. A veces nos apoya por medios ordinarios. ¿Cuáles son esos medios ordinarios? Él nos provee por medio del trabajo, por medio de las relaciones, por medio de una fuente estable de provisión. Por medio de ello Él nos da. Pero en otras ocasiones, Él permite que el arroyo se seque. Allí está, verso 7. Y se secó el arroyo. Nos bendijo y el arroyo se secó. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, esto significa que las fuentes naturales de sustento pueden agotarse. No debemos poner nuestra confianza en ellos. La salud, ¿qué pasa con la salud? Se agota, se quebranta. ¿Qué pasa con un empleo? El empleo también puede perderse. Las fuerzas, las benditas fuerzas que necesitamos todos los días se van. Sin embargo, hermanos, cuando el arroyo se seca, no es porque Dios haya dejado de ser fiel, sino porque está preparando el paso siguiente para su plan divino.
Hermanos, Dios utiliza los tiempos de escasez, Dios utiliza los tiempos de sequedad para formar en nosotros una dependencia más profunda de su providencia. Esto nos enseña que no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por fe, por fe. Cuando todo parece detenerse, Dios sigue obrando. Cuando los recursos se agotan, Él sigue siendo suficiente. Así es que, mi querido hermano, si hoy su arroyo se ha secado, si siente que las fuentes que antes le sostenían ya no están, no se desespere. El mismo Dios que alimentó a Elías con cuervos sigue siendo su proveedor. Él puede abrir caminos, hermanos, donde no los hay. Él puede sostener con recursos que usted ni se imagina. Su propósito no es abandonarle. El propósito en esos tiempos de sequedad es para capacitarle a usted, para cumplir su voluntad, para que usted aprenda a depender sola y exclusivamente de Dios. Por eso, hermanos, la vida del creyente no depende de la estabilidad del entorno, sino de la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué presidente, qué otro presidente viene, cuál va? ¿Qué se preocupa de eso? Son pecados ajenos que Dios juzgará. Preocúpese en el momento en que usted, por un voto, esté vendiendo su dignidad y participando de pecados de otros. La vida del creyente, hermanos, no depende de la estabilidad del entorno. Y cuando nosotros aprendemos a confiar plenamente en esa fidelidad, podemos decir, aún en medio de la sequía, vive Jehová y en su presencia estoy. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta en la presencia del Señor? Nada, nada. Y concluyo con esto, hermanos. La vida de Elías nos recuerda una gran verdad. Dios no está buscando hombres extraordinarios. ¿Quiénes fueron los discípulos del Señor? ¿Quiénes fueron sus apóstoles? Hombres comunes. Pescadores, un recaudador de impuestos, odiado por sus hermanos. Había un guerrillero, ¿sí? Había de todo, hasta un fariseo, Pablo. Dios no está buscando hombres extraordinarios, sino está buscando hombres ordinarios como usted, como yo, pero con fe en un Dios que es extraordinario. Hermanos, Elías no fue un superhombre, él no fue un héroe sin debilidades, él fue, como lo dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero lo que marcó la diferencia fue su fe en el Dios vivo. Pare de contar. En tiempos angustiosos, en tiempos de apostasía, en tiempos cuando el pueblo se inclinaba ante los ídolos, donde los reyes despreciaban la ley de Jehová. No estamos muy lejos a eso. Dios allí escogió a un hombre sencillo, lo apartó, sin renombre, para mostrar su gloria, su poder. Hermanos, Elías nos enseña que lo que realmente importa no es quiénes somos nosotros. Eso no importa. Lo que importa es en quién confiamos. ¿Dónde está nuestra confianza? Su vida de testimonio fue de convicción. Fue convicción, fue obediencia, fue dependencia a Dios. Eso es lo que debe haber marcado en nuestro carácter, que tengamos convicción, que seamos obedientes y que dependamos de Dios. ¿Convicción por qué? Convicción porque
Debemos creer que Dios está vivo, aun cuando todo lo que sea a nuestro alrededor parece espiritualmente muerto. Debemos ser obedientes. ¿Por qué? Porque debemos seguir las instrucciones de Dios, aunque no entendamos su propósito. Y debemos tener dependencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque debemos aprender a descansar en la provisión divina, cuando todo a nuestro alrededor quizás se esté secando. Esa misma fe es la que Dios demanda hoy a todo su pueblo. Y aquí es donde surge el desafío, hermanos. ¿Vivimos como si Dios estuviera realmente vivo? Esa es la pregunta. ¿O estamos reaccionando ante los problemas como si Él estuviera ausente? No hay más caminos. Hermanos, solo está el camino de la obediencia a su palabra o el camino a la obediencia según el mundo. No hay más. Hermanos, estas son preguntas que debemos estar haciéndonos a nosotros mismos para autoexaminarnos. Vivimos días pero muy semejantes a los de Elías. Días en los que muchos abandonan la verdad, pero también días en los que Dios sigue mostrando su poder a través de simples hombres comunes y corrientes. Así como Dios sostuvo a Elías junto al arroyo de Querit, Él sostendrá hoy a su iglesia y seguirá usando a hombres y a mujeres comunes, siendo transformados por su gracia para proclamar que Jehová vive y que su palabra permanece para siempre. Oremos, hermanos, y pidámosles al Señor que este ejemplo de Elías, no por lo que él era un don nadie, sino por lo que Dios hizo en su corazón, que el Señor lo talle en nuestro carácter también.